¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Algunas personas parecen creer y tienen buena intención, pero no tienen balance. Algunas personas creen que el Evangelio de Cristo es todo acerca de nosotros. Oh, dicen ellos, tú eres una persona pobre, tienes dificultades en la vida, no tienes un propósito, no tienes un lugar en el cielo, y todas estas cosas son verdad y podemos decir estas cosas, pero algunas personas creen que esto es el Evangelio. Y tú necesitas una realización, necesitas ayuda, necesitas un milagro, una vida mejor. Pero el Señor no lo pone de esta forma, o al menos en esta visión. Para llevar mi nombre, dice, para llevar mi nombre. Entonces empiezas con Dios, empiezas con Cristo, que es el Salvador del mundo. Él es el Hijo de Dios, el Eterno, el que vino a sufrir y a morir. Entonces predica su nombre. ¿Quién es Él? ¿Quién es su persona? ¿Qué es lo que ha hecho? Que Él ha ido a la cruz del Calvario, donde Él está ahora, está reinando en lo alto. Y Él está trayendo a sus elegidos al reino de Dios. Entonces tú hablas de Él, hablas de su grandeza, de su santidad, de su obra expiatoria. Y luego, en segundo lugar, hablas acerca de nuestra necesidad como pecadores, de la salvación, del perdón. Acá está resumido breve. Y dice, para llevar mi nombre, para levantar mi nombre y magnificar y glorificar a Cristo y su obra. Y cada palabra acá es una maravilla. Dice, ante los gentiles, en presencia de los gentiles. Y Ananías diría, oh, las profecías de Isaías y las otras profecías van a pasar. Los gentiles, ¿será que van a ser juntados ahora? ¿Será que la era de los gentiles va a empezar? En mi tiempo, en mi vida, pensaría Ananías, y yo lo voy a ver. Entonces, cada declaración acá hacen que Ananías se sienta entusiasmado, emocional. Este es un punto importante en la historia. Él es un instrumento importante para llevar, para levantar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. No solamente en el tiempo de la vida de Pablo, sino después de que él pasó a la gloria. La teología, el mensaje de Pablo asombraría a reyes y a naciones y de los hijos de Israel. ¿Y yo, Señor? Pensaría Ananías, ¿yo voy a imponer mis manos sobre él ante tu mandato para que él sea curado? ¿Para que él pueda abrazar a la iglesia de Jesucristo? Bueno, si yo hubiese sido Ananías, aún hablando en términos humanos, me hubiese asombrado, me hubiese sobrecogido. Acá en realidad es un punto importante en la historia. Es el principio de la era de los gentiles. Y así él continúa. Y en el versículo 14 o el versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es. Y el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor no es vengativo. Pablo no va a sufrir porque él ha ocasionado sufrimiento a otros. No, los sufrimientos de Pablo serían un privilegio. Así como a él se le había dado instrumentalidad poderosa, él sería uno importante en la historia de la Iglesia de Cristo, y así sufriría por la Iglesia de Jesucristo, y sus sufrimientos le autentificarían. ¿Será que Pablo retrocede de todo esto? Cuando se le da el sufrimiento, ¿será que él lo va a aceptar? ¿Será que aceptará que a lo largo de su vida él será el que reciba sufrimiento? No, él no retrocede de esto. ¿Y por qué no retrocede de esto a lo cual se le llama? Bueno, la respuesta incorrecta sería, oh, porque él es fuerte. No, no lo acreditamos a él. Él no retrocede porque en este momento él está llenado con gratitud
a Cristo. Y él se mantiene lleno de gratitud. Yo, tal perseguidor, diría Pablo, el principal de la persecución de los creyentes en Jerusalén y en Judea y en Galilea, yo voy a ser el predicador de las riquezas de Cristo. Yo he sido perdonado. A mí se me ha mostrado la misericordia. Yo voy a ir al cielo en vez de ir al infierno. Yo voy a sufrir cualquier cosa en gratitud para Dios por su misericordia. Y cuán a menudo nosotros nos olvidamos de la gratitud. Si realmente has sido salvo, tú te acuerdas cómo es que tu corazón fue ablandado y cuánto de gratitud tenías cuando fuiste salvado. Darías todo y sufrirías todo por su nombre. ¿Y ahora? ¿Y ahora, amigos? Podemos sentir a veces dolor cuando se pierden cosas terrenales, cosas menores. Podemos rechazar hacer cosas por el Señor. Cuando un pastor o un cristiano que trabaja para el Señor nos pregunta y nos pide que hagamos esto o lo otro, y la gente que ha sido librada del infierno y que ha sido admitida al cielo, dicen, no lo haré, no quiero hacerlo, no tengo tiempo para eso. Nos olvidamos. El apóstol Pablo nunca retrocedió, ni por un momento. Queridos amigos, miremos el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. E inmediatamente y al momento fue como que al momento le cayeron de los ojos como escamas de pescados o algo así. Cayeron de sus ojos y él recibió al instante la vista. Y después fue bautizado, ¿cómo y dónde? No sabemos. Y el versículo 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y en el versículo 20 se nos dice que predicó a Cristo inmediatamente en la sinagoga. ¡Qué cambio! El hombre que había ido a las sinagogas para arrestar a los cristianos, él mismo fue a las sinagogas para predicar a Cristo, a predicar que Él es el Hijo de Dios. ¡Qué cambio! La transformación. Él dejó su misión, él abandonó su comisión anterior, él abandonó su puesto alto y también su futuro deslumbrante en la iglesia judía, en Jerusalén. Él estaba listo y preparado para recibir la humillación y la vergüenza. Él abandonó su rol, su tarea, su posición, su futuro, todo lo abandonó por el Señor. Y todos los que, en el versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Ellos sabían por qué Pablo estaba ahí. En el versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Y ahora voy a empezar a concluir, pero hemos visto la convicción, la transformación. Él es un hombre diferente, él está predicando a Cristo, él está preparado para sufrir, él había visto al Señor, el Señor le habló, su corazón de Pablo ahora es para los creyentes y él desea ayudarles y colaborarles. Y en el versículo 23, pasados muchos días, sabemos cuántos eran estos días, porque se nos dice en las palabras de Pablo en Gálatas capítulo 1, los versículos 15 al 18, que él estuvo ahí por 3 años.
Entonces juntamos los pasajes. El versículo 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarla. Las tropas y los soldados de Aratos obviamente habían pagado mucho dinero para que los sacerdotes principales le arrestaran y mataran. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro. Él también describe esto en una descripción paralela en 2 de Corintios capítulo 11. Y el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse. Él trató reunirse, juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No nos sorprende. ¿Cómo es que podemos estar seguros de que esta no es un engaño gigante? Este es el hombre, dirían las personas allí en Jerusalén. Este es el que empezó la persecución terrible de los cristianos, el que hizo sufrir a los cristianos. Aún gente murió, aún gente fue encarcelada y pereció, y gente fue latigada con los 29 latigazos hasta que ellos sangraron. Y Él ha venido ahora y quiere juntarse con nosotros. No nos sorprende que ellos hayan reaccionado de esta forma. Pablo tenía un registro, tenía un pasado. Pablo tenía que comprobarles que él no era más como era antes. Y vemos la forma en la cual en Lucas introduce a Bernabé. En el capítulo 4 él ya lo había introducido como el líder de la iglesia allá. Cómo es que él había vendido lo que él tenía y había ofrendado para la obra del Señor. Y Bernabé, que sería el ayudante de Pablo, es introducido en el versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, le tomó. Lucas escribe de esta forma por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Pero cuando lo lees, la escritura, solamente como literatura tal vez, ves cómo es que son introducidos de una forma simple, otra vez y por una tercera vez, y luego ellos aparecen más. Y es una forma hermosa como la escritura introduce y presenta a las personas. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Posiblemente dijo más. Y entonces Saulo fue recibido. Y él se volvió, podríamos decir, un compañero, un miembro de la iglesia en Jerusalén. Y en el versículo 29, aquí es comprobado. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Sabemos acerca de ellos, de los griegos, los judíos helenistas, aquellos judíos que hablaban griego. ¿Te acordarás? Ellos eran los que ocasionaron la persecución contra Stephen e hicieron que lo mataran. Ellos, estos griegos, estaban en contra de cualquier persona que predicaba en contra del judaísmo. Y acá Saulo está disputando con los judíos que hablaban griego, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y voy a tocar un poco de esto antes de culminar. Voy a hablar. ¿Por qué es que hay esta palabra acá en el registro? De repente hay una paz, una calma. La persecución ha terminado. Bueno, no dice esto, pero pareciera que el factor principal de la persecución es Saulo. El oficial principal de la intimidación y la persecución de los cristianos
se ha pasado al lado de los creyentes y ahora no hay nadie con ese mismo grado de veneno y celo en el sentido erróneo. No hay nadie que pueda tomar el lugar de Saulo. Entonces el consejo de Sanedrín ya no hace más y la persecución termina. Pareciera como si toda la persecución estaba basada en Pablo. Cuán grande la misericordia de Dios, que aquel que era cabecilla, el principal de la persecución de los cristianos, sea cambiado de tal forma. Y miremos a esto, queridos amigos. Entonces las iglesias tenían paz y eran edificadas. ¿Será que no eran edificadas antes? ¿Será que no fueron enseñadas y no crecieron? La palabra edificar en el libro de los Hechos y en las epístolas de una forma invariable es usada cuando decimos que crecieron en entendimiento. De seguro que ellos habían sido edificados antes, pero no podían tener sus reuniones regulares porque la persecución era intensa y las reuniones largas de personas largas no podía hacerse. Entonces ellos tuvieron que reunirse en grupos pequeños, pero ahora ya no hay persecución. Ahora podían nuevamente reunirse en grupos grandes y la enseñanza estándar podría ser más efectiva. Y cuán gozosos se sentían ellos que podían ser edificados. Ellos llenarían esas reuniones. Ahora tenían la libertad de poder reunirse como antes. ¿Y cómo apreciarían ellos este hecho? Y sabes lo que voy a decir, ¿verdad? Nosotros tenemos libertad hoy en día y nosotros podemos llenar las reuniones cuando se enseña la palabra de Dios y podemos ser edificados. Pero ¿sabes cómo somos nosotros? Debido a que nosotros como generación nunca hemos sido perseguidos, no apreciamos nuestra libertad. Venimos ocasionalmente a los estudios bíblicos. Ahora muchos de ustedes, yo sé, y doy gracias a Dios por eso, y me siento contento, muchos de ustedes vienen regularmente a los estudios bíblicos, pero hay muchos otros que vienen ocasionalmente. Si hubiese sido perseguido, vendrías con más agrado y dirías, mientras tenemos este privilegio, vamos a estar en la reunión, vamos a ser edificados y vamos a crecer, se nos va a ministrar el Señor por medio de su iglesia. Y luego tuvieron paz y fueron edificados andando en el temor del Señor. Significa que andaban con reverencia y se acrecentaban. Que nosotros pudiéramos persuadir a los cristianos en todos los lugares a alabar con reverencia y a sobrecogernos, no bailando, no moviéndonos con música rítmica que ha sido prestada del mundo, haciendo a la alabanza un concierto de algo alegre. Los principios de la iglesia están acá en un versículo. Si tú tienes paz, quieres ser edificado y quieres caminar con reverencia. Cantar tan alto como puedas, pero con sentimiento y entendimiento y con gran reverencia. Porque es un Dios glorioso, santo, y somos llamados a amarle, pero también a mostrar reverencia. Y luego, como resultado, si todos estos lugares están en su lugar, ¿qué es lo que obtienes? Fíjate al final del versículo 31. Fueron fortalecidos o consolados por el Espíritu Santo. Podrías también traducir esta palabra, la presencia íntima y la seguridad y bendición y consejo del Espíritu Santo, que guía a la iglesia, que guía a una persona individual, con bendición y teniendo seguridad, todos con reverencia. Y la última palabra en el versículo es, y se acrecentaban. Hay muchas personas que nos dicen afanosamente cómo es que una iglesia debe crecer, pero
Ellos quieren solamente los números, no que la iglesia crezca con gente que en verdad sea convertida. Y yo voy a culminar con este pensamiento. ¿Qué hizo Saulo cuando él retornó a Tarso, al lugar donde él nació? ¿Dónde estaba su familia? No creo que él había estado en ese lugar desde los 10 años, que más o menos ese es el tiempo en el cual él salió de Jerusalén para ser entrenado en la iglesia judía. Sin embargo, él había vuelto sin duda a su familia, a su gente. Pero, ¿qué hizo él cuando él volvió? Bueno, él estaba ahí por 7 u 8 años, antes que él pueda salir a la luz nuevamente. Antes que Bernabé fuera de Antioquía a ubicarle y traerle a Antioquía para que le ayude en la misión. Y en su tiempo fue de Antioquía que él fue enviado con Bernabé por la iglesia de Antioquía en su primer viaje misionero, la misión a los gentiles, el cumplimiento grande de la profecía, y empieza ahí, en ese tiempo. Pero ¿qué estaba haciendo Pablo en Tarso por 7 u 8 años? Si él había estado 3 años en Damasco y 7 años o posiblemente 8 años en Tarso, más o menos estamos hablando de 10 o 11 años antes de que él llegara al ministerio, fuera a Antioquía y entrara en el ministerio. Bueno, la gente sugiere muchas cosas, pero Gálatas 1 nos da la impresión de que en Tarso él estaba fundando iglesias, y él empezó iglesias en el área de Siria y Cilicia. Y hay una referencia en Gálatas capítulo 1, 21, donde no es conclusiva, pero apunta a eso. Pero te voy a decir en una palabra qué estaba haciendo. Él estaba siendo comprobado por el Señor. Entonces, primero la convicción, luego la transformación y luego fue comprobado. Esa es la vida cristiana. Convicción del pecado, y luego viene la conversión, que es la transformación, y luego viene el hecho de que seas comprobado por el Señor. Entonces espera que seas comprobado por el Señor. Serás comprobado para ver si eres verdadero y leal, para ver si estás lleno de fe, especialmente en los tiempos tempranos, cuando vienes al Señor Jesucristo, pero a lo largo de tu vida cristiana. Entonces esta es la enseñanza del apóstol Pablo, y que sea de bendición a nuestros corazones.